Me llamo Isabel Romero, tengo 28 años, y hasta hace poco era una simple asistente administrativa en Construcciones González, una de las empresas constructoras más grandes del país. Digo era porque los eventos de la semana pasada cambiaron mi vida para siempre. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi abuelo Ricardo falleció. Era un hombre reservado que había construido un imperio empresarial desde cero, aunque muy pocos lo sabían. Para el mundo, él era solo el amable conserje del edificio corporativo de Construcciones González. Mantén siempre los ojos abiertos y la boca cerrada, solía decirme. Aprenderás más sobre un negocio limpiando sus pasillos que sentada en una oficina elegante. Siguiendo su consejo, conseguí trabajo como asistente administrativa en la misma empresa donde él había trabajado durante 40 años. Mi jefe, Roberto González Jr., era el tipo de persona que medía el valor de la gente por su cuenta bancaria y apellido. Romero, dijo con desdén durante mi entrevista. ¿Alguna relación con Ricardo, el conserje? Era mi abuelo, respondí con orgullo. Ah, claro, sonrió con condescendencia. Supongo que mantener las cosas en familia es conveniente. Me dio el trabajo, pero dejó claro que era un favor por los años de servicio de mi abuelo. Lo que Roberto no sabía era que cada día, mientras organizaba documentos y atendía llamadas, estaba aprendiendo todo sobre el funcionamiento de la empresa, tal como mi abuelo me había enseñado. La esposa de Roberto, Marcela, era incluso peor que él. Venía a la oficina casi todos los días, tratando a los empleados como si fuéramos sus sirvientes personales. Isabel, querida, me llamaba con falsa dulzura. ¿Podrías traerme un café? Ah, y asegúrate de limpiar la mancha de mi vestido. Para eso te pagan, ¿no? Yo sonreía y obedecía, recordando las palabras de mi abuelo: la paciencia es la mejor arma de los subestimados. Las cosas empeoraron cuando la empresa comenzó a tener problemas financieros. Roberto empezó a recortar salarios y beneficios de los empleados mientras mantenía su lujoso estilo de vida. Es necesario hacer sacrificios, anunció en una reunión de personal, mientras lucía un reloj nuevo que costaba más que el salario anual de muchos de nosotros. Una tarde, mientras organizaba documentos en su oficina, encontré contratos irregulares y evidencia de malversación de fondos. Roberto estaba desviando dinero de la empresa a sus cuentas personales. ¿Encontraste algo interesante? La voz de Marcela me sobresaltó. Estaba parada en la puerta, con una sonrisa maliciosa. Solo organizando archivos, respondí con calma. Entrecerró los ojos. Roberto me ha dicho que últimamente haces muchas preguntas. Deberías recordar cuál es tu lugar. Esa noche, llamé al abogado de mi abuelo, el señor Martínez. Él había estado esperando esta llamada. Tu abuelo dejó instrucciones específicas, me explicó. Quería que vieras por ti misma cómo se manejaba la empresa antes de revelar la verdad. ¿Qué verdad? Ricardo era el propietario mayoritario de Construcciones González. Compró acciones secretamente durante años, usando diferentes nombres. Ahora todo es tuyo. Me quedé sin palabras. Mi abuelo, el humilde conserje, ¿era el dueño de la empresa? Hay más, continuó el señor Martínez. También documentó cada irregularidad, cada peso mal usado. Estaba construyendo un caso contra Roberto González Jr. ¿Por qué no hizo nada? Quería que tú tomaras esa decisión. Pero primero, quería que entendieras la empresa desde adentro. Los siguientes días fueron seriales. Seguí trabajando normalmente, pero ahora cada mirada condescendiente de Roberto, cada comentario despectivo de Marcela, tenía un peso diferente. Todo llegó a su punto crítico durante la fiesta anual de la empresa. Roberto había insistido en realizarla a pesar de los problemas financieros, gastando una fortuna en un hotel de lujo. Yo no estaba invitada originalmente, el personal administrativo no lo estaba, pero el señor Martínez insistió en que era el momento perfecto para revelar la verdad. Preséntate en la fiesta, me dijo. Yo llegaré en el momento adecuado. Cuando entré al salón del hotel, vestida con un elegante traje negro, las miradas de sorpresa y desdén fueron inmediatas. Marcela fue la primera en acercarse. ¿Qué haces aquí, siseó? Esta fiesta es solo para ejecutivos y sus parejas. Soy empleada de la empresa, respondí tranquilamente. Y tengo tanto derecho a estar aquí como cualquiera. Roberto, llamó a su esposo.
Mira quién se coló en la fiesta. Roberto se acercó, su rostro enrojecido por el alcohol y la rabia. ¿Quién te invitó?, demandó. Nadie. Vine por mi cuenta. ¿Te das cuenta de que podría despedirte por esto?, amenazó. Deberías estar agradecida de tener trabajo, añadió Marcela. Especialmente considerando tu origen. Para entonces, todos los invitados nos observaban. Roberto, envalentonado por la atención, decidió hacer un espectáculo. «Mírenla», gritó. La nieta del conserje pretendiendo ser una de nosotros. Deberías estar sirviendo la comida, no comiendo con nosotros. Las risas de algunos ejecutivos me rodearon, pero me mantuve firme. Sabía que mi momento estaba por llegar. En realidad, dije con voz clara, hay algo que todos deberían saber sobre mi abuelo, el conserje. Justo cuando iba a continuar, las puertas del salón se abrieron. El señor Martínez entró, acompañado por 2 personas más que reconocí como miembros de la junta directiva. ¿Qué significa esto?, preguntó Roberto, su voz perdiendo algo de su arrogancia anterior. Buenas noches a todos, saludó el señor Martínez. Soy Carlos Martínez, representante legal del difunto Ricardo Romero. El conserje, se burló Marcela. ¿Qué tiene que ver él con esta fiesta? El señor Martínez sonrió mientras abría su maletín. Ricardo Romero era mucho más que un conserje, señora González. Era el propietario mayoritario de Construcciones González. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Roberto soltó una carcajada nerviosa. Esto es ridículo. Mi padre fundó esta empresa. Yo heredé su control. En realidad, continuó el señor Martínez, sacando una carpeta, su padre vendió la mayoría de sus acciones hace años. El señor Romero las fue comprando gradualmente a través de diferentes sociedades. Al momento de su muerte, poseía el 67% de la empresa. Los murmullos llenaron el salón. Vi a varios ejecutivos intercambiar miradas nerviosas, aquellos que habían estado riéndose de mí momentos antes. Mentira, gritó Roberto. Muéstreme esos documentos. El señor Martínez comenzó a distribuir copias de los documentos entre los miembros de la junta presentes. Como pueden ver, explicó, todo está perfectamente documentado y legal. Y según el testamento del señor Romero, todas sus acciones y propiedades pasan a su única heredera, su nieta, Isabel Romero. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Marcela había palidecido tanto que temí que se desmayara. Esto es imposible, susurró. Eres una simple asistente. Como mi abuelo era un simple conserje, respondí. Él me enseñó que la verdadera valía de una persona no está en su título o posición, sino en sus acciones. Roberto pareció recuperarse de la sorpresa inicial. Su rostro se tornó calculador. Bien, bien, dijo, intentando sonar amigable. Claramente tenemos mucho que discutir. Podemos llegar a un acuerdo. Oh, definitivamente tenemos mucho que discutir, concordé. Por ejemplo, los documentos que encontré sobre malversación de fondos. Roberto se congeló. No sé de qué estás hablando. El señor Martínez sacó otra carpeta. El señor Romero mantuvo registros detallados de todas las irregularidades financieras durante los últimos 5 años. Tenemos copias de transferencias bancarias, contratos falsos, facturas infladas. Esto es un chantaje, gritó Marcela. No pueden hacer esto. No es chantaje, señora González, respondí calmadamente. Es justicia. Uno de los miembros de la junta, el señor Vázquez, se aclaró la garganta. Como miembro del comité de auditoría, solicito ver esos documentos inmediatamente. Por supuesto, dije. De hecho, propongo una reunión extraordinaria de la junta directiva para mañana a primera hora. No pueden hacer esto. Roberto golpeó la mesa con su puño. Esta empresa es mi vida. Y ha sido la vida de cientos de empleados a los que has estado robando, respondí. Personas que han tenido que sacrificar sus salarios mientras tú y tu esposa derrochan el dinero de la empresa. Varios empleados presentes comenzaron a murmurar en acuerdo. Vi a María, la recepcionista que había tenido que conseguir un segundo trabajo después del último recorte salarial, asintiendo con lágrimas en los ojos. Esto no quedará así, amenazó Roberto, pero su voz temblaba. Tengo conexiones, tengo.
Dinero, completé su frase. En realidad, no. No desde que el señor Martínez congeló todas las cuentas vinculadas a las transacciones fraudulentas. Marcela se dejó caer en una silla, su arrogancia completamente desvanecida. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó alguien entre la multitud. Me enderecé y miré alrededor del salón. Era el momento de demostrar qué tipo de líder sería. A partir de mañana, anuncié, habrá cambios significativos en Construcciones González. Todos los recortes salariales serán revertidos. Se realizará una auditoría completa y transparente. Y, miré directamente a Roberto, aquellos que han abusado de su posición enfrentarán las consecuencias legales correspondientes. El señor Martínez se acercó a Roberto. Le sugiero que llame a su abogado. La policía financiera estará muy interesada en revisar estos documentos. Roberto intentó decir algo más, pero Marcela lo agarró del brazo. Vámonos, susurró. Necesitamos llamar a los abogados. Mientras la pareja se dirigía hacia la salida, Marcela se detuvo y se volvió hacia mí. Esto no ha terminado, amenazó, pero su voz carecía de su usual veneno. Tienes razón, respondí. Apenas está comenzando. Los días siguientes a la fiesta fueron un torbellino de actividad. La noticia se extendió como pólvora por toda la empresa. La nieta del conserje era ahora la dueña mayoritaria, y el corrupto Roberto González Jr. enfrentaba cargos criminales. La reunión de la junta directiva al día siguiente fue intensa. Los documentos que mi abuelo había recopilado durante años eran demoledores: transferencias bancarias irregulares, contratos falsos, sobornos, todo meticulosamente documentado. Tu abuelo era brillante, me dijo el señor Martínez después de la reunión. Mientras todos lo ignoraban por ser el conserje, él observaba, documentaba y construía silenciosamente el caso perfecto. La investigación policial se movió rápidamente. Roberto y Marcela intentaron huir del país, pero fueron detenidos en el aeropuerto. Las imágenes de ellos siendo escoltados por la policía aparecieron en todos los noticieros. Esto es un complot, gritaba Marcela mientras la llevaban. Esa aprovechada nos tendió una trampa. Pero las pruebas eran irrefutables. La auditoría reveló que habían desviado más de $20 millones de la empresa en los últimos 5 años. Mi primer acto oficial como accionista mayoritaria fue nombrar una nueva junta directiva. Incluye a personas que mi abuelo había mencionado en sus notas, empleados honestos que habían tratado de denunciar la corrupción y habían sido silenciados. Tu abuelo me dijo una vez que la verdadera fortaleza de una empresa está en su gente, me comentó María, la recepcionista, ahora promovida a gerente de recursos humanos. Ahora entiendo por qué te tomó bajo su ala. Implementamos cambios inmediatos. Se restauraron todos los salarios recortados, con compensación retroactiva. Establecimos un programa de beneficios para empleados que incluía seguro médico completo y apoyo educativo para sus hijos. La oficina que una vez fue de Roberto se convirtió en una sala de reuniones donde todos los empleados podían proponer ideas y mejoras. En la pared, coloqué una foto de mi abuelo, vestido con su uniforme de conserje, sonriendo mientras limpiaba los pasillos que secretamente le pertenecían. No todo fue fácil. Algunos ejecutivos leales a Roberto renunciaron en protesta. Otros intentaron sabotear los nuevos proyectos. Pero por cada uno que se fue, encontramos personas talentosas y honestas esperando una oportunidad. 6 meses después, la transformación era notable. La productividad había aumentado, el ambiente laboral había mejorado, y los proyectos de construcción avanzaban sin los retrasos y sobrecostos que eran comunes bajo la administración anterior. Un día, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, recibí una visita inesperada. Era la madre de Roberto. Señora González, me levanté para saludarla. No la esperaba. Vine a disculparme, dijo, para mi sorpresa. No por Roberto, él debe pagar por sus errores. Me disculpo por cómo tratamos a tu abuelo todos estos años. Era un hombre extraordinario. Lo era, respondí suavemente. Él solía sentarse conmigo en la cafetería, ¿sabes? Cuando mi esposo murió y Roberto empezó a alejarse de mí. Ricardo siempre tenía una palabra amable, un café caliente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahora entiendo por qué la empresa prosperó tanto mientras mi esposo vivió. Ricardo era quien realmente cuidaba de todo, ¿verdad?
Asentí. Él amaba esta empresa como si fuera su familia. Y ahora tú estás siguiendo sus pasos, sonrió débilmente. He estado leyendo sobre los cambios que has implementado. Él estaría orgulloso. Después de que se fue, me quedé mirando por la ventana hacia la ciudad. Los proyectos de construcción de la empresa se alzaban en el horizonte, símbolos de progreso y renovación. Roberto y Marcela fueron sentenciados a prisión por fraude y malversación de fondos. Las noticias apenas causaron revuelo en la empresa. Estábamos demasiado ocupados construyendo algo nuevo. Un año después de aquella fiesta que lo cambió todo, organizamos una nueva celebración. Esta vez, todos los empleados estaban invitados, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza. No había mesas VIP ni distinciones, exactamente como mi abuelo hubiera querido. Durante la fiesta, inauguramos la Fundación Ricardo Romero, un programa para becar a hijos de empleados que quisieran estudiar. En el podio, mientras daba mi discurso, vi las caras sonrientes de personas que antes apenas se atrevían a levantar la mirada. Mi abuelo solía decir que una empresa es como un edificio, les dije. Puedes construirlo con materiales caros y decorarlo con lujos, pero si los cimientos no son sólidos, eventualmente se derrumbará. Los cimientos de esta empresa son ustedes, cada persona que viene a trabajar con honestidad y dedicación. Esa noche, después de la fiesta, regresé a mi oficina y miré la foto de mi abuelo. Recordé todas las mañanas que lo veía salir temprano, vestido con su uniforme de conserje, silbando mientras se preparaba para otro día de trabajo. Nunca olvides, Isabelita, me decía, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo usas lo que tienes para ayudar a otros. Hoy, Construcciones González es diferente. Ya no es la empresa donde los ejecutivos se enriquecen a costa de los trabajadores. Es un lugar donde cada empleado es valorado, donde el éxito se comparte, y donde la integridad es más importante que la apariencia. A veces, cuando camino por los pasillos, todavía puedo escuchar el silbido alegre de mi abuelo. Y sé que, donde quiera que esté, está sonriendo, orgulloso de ver que su legado está en buenas manos. Para todos aquellos que alguna vez han sido subestimados, menospreciados o ignorados, su valor no está en el título que tienen, sino en la integridad con la que actúan. Mi abuelo me enseñó eso, y es una lección que nunca olvidaré. Y para aquellos que creen que pueden construir su éxito sobre la explotación de otros, recuerden, a veces, el conserje que limpia los pasillos sabe más sobre su empresa que ustedes mismos. Esta es mi historia. Una historia sobre justicia, perseverancia y el poder de la humildad. Una historia que comenzó con un conserje sabio que me enseñó que la verdadera grandeza no está en lo que tienes, sino en quién eres. Gracias por ver. No olviden suscribirse para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.